un segundo. Bueno, es un placer estar con ustedes para conversar sobre las células madre neuronales y la neurogénesis durante la vida adulta. Declaro no tener conflicto de interés. Bueno, escuchar las charlas de Giselle y Dilana ha sido un preámbulo muy rico, principalmente porque ubica a los conceptos y algunos procesos que quiero enseñarles esta mañana. En esta charla hablaremos sobre la célula madre neural, el nicho neurogénico, la respuesta adaptativa de un nicho neurogénico y la neurogénesis en el cerebro humano adulto. Común con todos los, digamos, los conceptos que tienen que ver con la que define una célula madre, la célula madre neural se encuentra en un equilibrio homeostático entre una célula madre quiescente y una célula madre activada. Entonces, esta célula madre activada se encuentra en un equilibrio, bueno, de autorrenovación, como todas las células madre, y entonces, una vez que esta célula madre se activa, ¿aló? Se mete un ruido en la charla, disculpen, que no soy yo, porque no hay nadie aquí hoy. Disculpen, hoy es un día de fiesta aquí en Colombia y entonces no hay nadie, justamente estoy haciendo la charla sobre un sitio donde no hay ninguna intervención. Entonces, ya. Ok, bueno, continúo. Entonces, los conceptos que se repiten, que son comunes con el de la célula madre que había conversado la doctora Ramos y la doctora Díaz, es que la célula madre neural se encuentra en un equilibrio entre una célula madre quiescente y una célula madre activada, y la cual mantiene la renovación. Una vez que la célula madre activada prolifera, se convierte en un progenitor neural intermedio o activado, y el cual va a migrar hacia los lugares blancos donde esta célula es requerida y eventualmente se va a diferenciar. Común con la célula madre se divide por división simétrica, regenerando el reservorio de células madres neurales o de células madre, y por división asimétrica regenera tanto al precursor del progenitor neural como a un progenitor neural activado que eventualmente va a diferenciarse hacia astrocitos, neuronas y oligodendrocitos. Si nosotros recordamos un poco el desarrollo de la neurogénesis durante la embriogénesis, podemos entonces movernos a las células madre neurales. Se caracterizan por células gliales radiales, células progenitores intermedias, células ependimales y células Cajal retios. Entonces, adosado a lo que va a ser el ventrículo cerebral, entonces tenemos a las células gliales radiales que van a ser el primer progenitor y aparte de eso el sistema de guía para todos los otros progenitores activados que van a ir formando lo que va a ser la laminación de la corteza cerebral. Indudablemente que el motivo central de esto es que el nicho neurogénico per se va a quedar representado en el periodo postnatal por un conjunto de células que están digamos, comprometidas con el ventrículo propiamente dicho. Al mismo tiempo, la angiogénesis se va a generar formando los vasos que van a permitir el control del nicho neurogénico. El concepto de nicho neurogénico nos lleva a lo que ha significado entender la neurogénesis en el individuo adulto. Hasta el año 1900 se consideraba que el sistema nervioso central no tenía ninguna capacidad de renovación en cuanto a células que podían proliferar y repoblar o renovar a una población en cualquier lugar del sistema nervioso central. Después de los experimentos de 1960 de Robert Altman, que empezó a demostrar en invertebrados inferiores y después
en aves y en aves y en mamíferos. Se lograron definir dos áreas características que son el área subventricular y el área subgranular del hipocampo. En este corte sagital de ratón adulto se puede ver que entonces existen dos nichos constitutivos que proliferan durante toda la vida del individuo, por lo menos hasta los mamíferos, hasta los roedores. Y que esta proliferación permite, a través del torrente migratorio rostral, que es esta línea punteada, que se va moviendo, una renovación del bulbo olfatorio. Y noten que el bulbo olfatorio en roedores está muy bien crecido, mientras que en el mamífero superior, como el humano, el bulbo olfatorio se encuentra muy restringido. Pero noten, además, en el inserto en la parte superior, que este par de nichos constitutivos proliferativos, como el de la zona subgranular del hipocampo y el torrente migratorio y la zona subventricular, está acompañada por otros nichos neurogénicos que son potenciales, donde se ha visto presencia de progenitores neurales, pero que aparentemente no tienen un recambio constitutivo e importante para el mantenimiento de la estructura o de la arquitectura cerebral. El nicho neurogénico está constituido por los elementos neurales por los elementos, digamos, de célula madre, entre los que tenemos que destacar a un progenitor neural tipo C, a un progenitor neural tipo B y a un progenitor neural tipo A. Esos son elementos cruciales. Además, tenemos que el nicho neurogénico, que es este arreglo que encontramos en pantalla, ahora mostrado en un corte coronal del cerebro de un ratón, tenemos que por un lado tenemos el ventrículo propiamente dicho, y entonces el progenitor se comunica directamente con el ventrículo, y por el otro lado tenemos el capilar sanguíneo. Esto hace que el nicho se encuentre fuertemente regulado por la información metabólica que circula, ya sea por el ventrículo propiamente dicho o por el capilar. Los otros elementos celulares que están acompañando al nicho neurogénico son el pericito, el astrocito y la microglía. Luego, esto nos indica que el nicho neurogénico se encuentra fuertemente comprometido y regulado por elementos celulares intrínsecos del propio nicho. Y tomando como ejemplo, además, el nicho de la médula espinal, este es el canal central de la médula espinal, tenemos el canal por donde circula el fluido cerebroespinal y los progenitores, digamos, cruciales. El progenitor tipo A, que se encuentra comprometido con la proliferación, se encuentra además comunicado con el capilar sanguíneo que rodea a la médula espinal. Entonces, si nosotros vemos otra vez en el corte sagital de ratón, tomando como ejemplo al nicho subventricular, vemos entonces a una célula glial, radial, quiescente, que tiene la capacidad de proliferar y tiene marcadores característicos, marcadores que son proteínas características que están asociadas no solamente a la matriz extracelular, sino marcadores como de célula glial, como es la proteína fibrilar acilar glial. Conforme este progenitor prolifera y se convierte en una célula amplificadora transitoria, expresa a un marcador tipo MASH1 y posteriormente hacia un marcador neuroblasto, que es DCX, finalmente para cuando alcanza el bulbo olfatorio, expresa a una proteína nuclear neuronal o a calvindina o calretinina. O sea que nosotros podemos seguir la migración, la proliferación y la migración de los progenitores neurales desde la zona subventricular hasta el bulbo olfatorio. Como un resumen de esta primera parte, tenemos entonces que los nichos neurogénicos en el sistema nervioso central son las áreas neurogénicas primordiales, como la zona subventricular o como la zona subgranular y el canal central de la médula espinal, neurogénicas potenciales con capacidad proliferativa constitutiva, como sería el hipotálamo,
los órganos circunventriculares y la capa subpial del cerebelo, y con baja capacidad proliferativa constitutiva, como sería el parénquima de la corteza cerebral, cerebelo y médula espinal. Tratando de entender cómo responde el nicho neurogénico, nosotros hemos diseñado algunos modelos digamos, de lesión que nos permiten evaluar la respuesta diferencial del nicho subventricular y subgranular. Pero antes de esto, quiero entonces que también recordemos cómo la región, tomando como ejemplo este esquema del nicho subventricular, los elementos reguladores intrínsecos del nicho y que además son comunes con los del nicho que acaba de describir Giselle en la charla anterior, tenemos la matriz extracelular, donde los elementos, el factor de crecimiento de fibroblastos tipo 2 y la proteína morfogenética tipo 4 y 7 son capaces de modular positivamente al nicho subventricular. Pero al mismo tiempo los vasos sanguíneos, entre ellos SDF1, betacelulina y neurotrofina 3, también son capaces de modular la proliferación. El sistema de neurotransmisión, el sistema colinérgico, dopaminérgico y serotoninérgico son elementos también que regulan o inhiben la proliferación celular de los neuroblastos tipo C, tipo B y tipo A. Las células ependimales, el propio plexo coroideo, los pericitos que rodean al vaso, al capilar sanguíneo que está flanqueando al nicho, y la microglía. La microglía representa un elemento esencial desde el punto de vista de la interacción inmune intrínseca del sistema nervioso central sobre la regulación del nicho. Cuando queremos entender entonces la respuesta adaptativa de un nicho neurogénico, nosotros diseñamos dos modelos animales, como es un modelo de desvascularización cortical que genera una isquemia focal, hacemos una incisión y una pequeña ventana por craniotomía en la región parietal de la corteza del ratón, y entonces provocamos una isquemia focal. Inmediatamente inyectamos con un mimético de timidina, que es la bromodesoxiuridina, y esta bromodesoxiuridina se incorpora en las células de proliferación. Este trabajo lo realizamos con mi estudiante de pregrado, Vargas Saturno, unos años atrás, y encontramos la respuesta diferencial del nicho subventricular, del nicho subgranular y del torrente migratorio rostral. En el panel de la derecha estamos mostrando en la parte superior las células marcadas en rojo, que es bromodesoxiuridina, es decir, la célula en proliferación. En el panel intermedio la bromodesoxiuridina está marcada en verde y en el panel inferior también marcado en verde. Pero lo que es, digamos, importante, además del marcaje de proliferación con la bromodesoxiuridina, es la expresión diferencial de un marcador típico de progenitor tipo B, de progenitor tipo C y de neuroblasto propiamente dicho. Cuando hacemos esto, entonces vemos tanto el componente en rojo, que es la célula en proliferación, el componente en verde, que es la proteína cídica fibrilar glial, y lo que se observa en amarillo, que es la fusión de colores, sería entonces la coexpresión de los dos elementos. De esta manera nosotros podemos no solamente determinar cualitativamente, sino cuantitativamente cuánto es la proliferación de un progenitor neural tipo B, de un progenitor neural tipo C y de un neuroblasto, y cómo este migra por el torrente migratorio rostral hasta llegar al bulbo olfatorio o, en el caso del hipocampo, a la zona subgranular. Con ese mismo, digamos, diseño experimental, pudimos establecer cómo el subventrículo y el torrente migratorio rostral es capaz entonces de proveer de progenitores en proliferación a la corteza cerebral. Con otro modelo experimental, nosotros desarrollamos una lesión de la médula espinal por trauma raquimedular. En este panel observamos una laminectomía, y cuando hacemos la laminectomía
podemos apreciar a la médula espinal. Después, cuando hacemos la compresión, vemos un par de hematomas sobre la lámina retirada en la médula y la consecuencia, digamos, clínica sobre el animal, que es digamos, la parálisis de los cuartos traseros del animal y la cola caída. Nosotros desarrollamos, o sea, tomamos el índice de Vaso, que es un índice que mide justamente la parálisis de los cuartos traseros, y vemos cómo los animales se van recuperando lentamente con el transcurrir del tiempo. Y si nosotros administramos bromodesoxyuridina en estos animales, vemos no solamente en el animal operado no lesionado un incremento en los puntos rojos que son indicativos de la proliferación celular, no solamente en el canal central, sino tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca, pero no solamente en la región lesionada, que es la región torácica, sino en la región cervical. Estos estudios, que fueron realizados por otro estudiante de pregrado, Max Méndez, que ya no está con nosotros, nosotros demostramos que no solamente hay una incorporación de nuevas células sobre el canal central y la sustancia gris y la sustancia blanca, sino en otra sección de la médula espinal. El otro concepto que queremos introducir es la neurogénesis en el cerebro humano adulto. La neurogénesis en el cerebro humano adulto ha sido un controversial, principalmente porque ya que la neurogénesis se encuentra fuertemente controlado por todos los elementos que hemos hablado asociados al nicho, y ha sido muy difícil, obviamente, demostrar la neurogénesis. Solamente los primeros trabajos que demostraron una neurogénesis constitutiva, principalmente en el hipocampo, fueron los trabajos de Erickson en un artículo en Nature en el año 98. Utilizando bromodesoxyuridina como un elemento para estimar la velocidad de proliferación de células tumorales en faringe, se encontró en los cerebros de los individuos, una vez que ellos fallecieron, la incorporación de células nuevas en el giro dentado y en la zona subgranular del hipocampo. Esto que estamos viendo aquí son células marcadas con bromodesoxyuridina, no solamente en la zona subventricular, sino en la capa granular y en el giro dentado. Esta primera demostración permitió establecer que había una neurogénesis asociada principalmente al nicho de la zona subgranular del hipocampo, y que la contribución de la neurogénesis en el cerebro humano adulto se reducía conforme la edad. Estos experimentos de Erickson fueron validados posteriormente por otro grupo, por Ernst en el 2014 y en el 2013 por Spalding y Berman. Sin embargo, en el año 2023 acaban de salir dos artículos contradictorios el uno con el otro, en el cual uno demuestra que después de la adolescencia hay una disminución importante de la neurogénesis, y que un grupo dice que es realmente, despreciable, por decirlo de alguna manera. El grupo de Boldrini, por otra parte, demuestra que la neurogénesis se mantiene a un nivel muy bajo durante toda la vida del individuo, y Kemperman, en el mismo año, dice que el concepto de neurogénesis en el adulto debe ser mantenido, por lo que implica una respuesta funcional que pudiera ser modulada farmacoterapéuticamente para generar una respuesta de regeneración y de reparación del sistema nervioso. Moreno Jiménez, en el año 2019, demuestra en pacientes de Alzheimer, y lo que estoy mostrando en estas láminas es que en pacientes que van progresando en el deterioro cognitivo, como es el estado de Braak, estado 6, donde hay un incremento importante en el marcador histopatológico, no solamente de la proteína tau, sino de la proteína amiloide, ellos, evaluando la doble cortina, o sea, los niveles de neuroblastos, encuentran una reducción conforme se va generando la patogenia característica de la enfermedad de Alzheimer. Tomando entonces en esta última gráfica como elemento el elemento del paciente control sin trastorno cognitivo,
hay una disminución paulatina de la neurogénesis desde la edad de los 40 años hasta los 90 años y que en el paciente de Alzheimer se ve completamente disminuida y que progresa con una tasa que permanece similar a la del paciente de control durante todo el deterioro cognitivo. Luego, la conclusión más relevante de este elemento es que en los individuos humanos adultos tenemos neurogénesis y que se encuentra fuertemente afectada por la patología de Alzheimer. Muchas gracias.